Bienvenidos a las voces del Virreinato. Hoy nos sumergimos en una época compleja y crucial de la historia de México, el Virreinato. Hablaremos del saqueo, la iglesia, el arte, la cultura y del impacto que aún resuena hoy en día. Me acompaña Adrián Estalí, que enriquecerá esta conversación con distintas perspectivas. Vamos con la primera pregunta. En esta primera sesión vamos con el saqueo, riquezas y explotación. Neftalí, para ti, ¿cómo inició el saqueo de los recursos en la Nueva España? Con la obsesión por el oro. Desde que llegaron los españoles, fundieron el tesoro de Moctezuma y buscaron metales preciosos sin descanso. Luego vinieron las minas, de las cuales sacaron más recursos, como las de Zacatecas. ¿Quiénes sufrían las consecuencias directas? Más que nada los pueblos originarios. Se usaron sistemas como la encomienda y el repartimiento. Era un trabajo forzado, disfrazado de una organización. Muchos murieron por las condiciones inhumanas que tenían estos. Con esto vengo con una pregunta que es: ¿cómo hubo también un despojo territorial? ¿Hubo también un despojo territorial? Pues yo considero que sí, se quitaron tierras comunales a los indígenas para crear haciendas. Estos perdieron su sustento, su tierra y su identidad cultural. No era solo lo económico, también era simbólico. ¿Tienes algo que añadir sobre esta explotación? Sí, considero mucho los recursos naturales. También fueron saqueados, como la madera, agua, incluso animales. Todo esto con fines de exportación y sin respeto por un equilibrio local. Con esto concluiremos la primera sesión y pasaremos a la segunda, que es sobre el tema el despojo cultural. Neftalí, más allá de lo económico, ¿tú consideras que hubo un saqueo cultural? Sí, y fue muy brutal. Estos destruyeron templos y códices y se impulsó una nueva religión que era el cristianismo. No solo reemplazó lo espiritual, sino también lo social. ¿Tú cómo crees que se vivió ese cambio religioso? Considero que con violencia simbólica, porque se sustituyeron deidades por santos, fiestas indígenas por celebraciones cristianas, pero hay que tener en cuenta que hubo una resistencia, como algunas costumbres sobrevivieron disfrazadas. Entonces, para ti, ¿qué papel tuvo la lengua en este proceso? Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas, pero también las usaron para enseñar el catecismo. Las lenguas nativas fueron desplazadas por el español, aunque hoy sobreviven como testimonio de resiliencia. ¿Cómo crees que se sintió este despojo en lo cotidiano? Cambió todo. Considero muchas cosas, como la forma de vestir, la de hablar, la de creer. Con estas se rompieron las estructuras familiares, sociales y espirituales que estos tenían. Más bien fue una imposición que marcó generaciones, sino que hasta actualmente sigue marcando esto. Esta última pregunta es para finalizar la segunda sesión de este podcast. Seguiremos con la siguiente sesión, que es la iglesia, fe y poder. Pasemos con la iglesia. Hablando de esta, ¿por qué crees que fue tan influyente? Porque no solo evangelizaba, también educaba, administraba justicia y controlaba la moral pública.
Más bien esto o esta religión o la iglesia era casi un gobierno paralelo al virrey. Con esto que acabo de hablar, ¿cómo crees que se logró ese poder? Este poder se logró a través de las órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, jesuitas. Ellos construyeron iglesias, misiones y colegios. Formaron parte de la élite colonial. ¿Tú cómo crees que lograban que los indígenas aceptaran esta fe? Más bien se adaptaban. Considero esto que se adaptaban ya que usaban símbolos familiares a los indígenas y construían capillas abiertas para facilitar la conversión de estos. Más bien fue como una estrategia de persuasión de la iglesia, pero con fondo de control, por así decirlo. Entonces, ¿tú podrías considerar que la iglesia fue solo opresión? Pues no del todo, la verdad. También protegía a veces a los indígenas de abusos civiles, pero lo hacía desde una estructura paternalista. No cuestionaba el sistema, solo lo suavizaba de forma de que los indígenas lo puedan tragar de mejor forma. Muy bien, con esta sesión que la verdad es interesante por todo esto de la iglesia y cómo los indígenas se tuvieron que adaptar a pasamos con la siguiente sesión que es también interesante, que es sobre arte y arquitectura religiosa. Muy bien, hablemos del arte colonial, Neftalí. ¿Qué crees que caracterizaba la arquitectura religiosa? Pues la fusión de varios estilos. El estilo barroco y renacentista se mezclaron en uno solo, con iconografías indígenas, usaban materiales locales y manos de obra indígenas para construir algo que visualmente les imponía mucho. ¿Tú tienes algún ejemplo destacado de esto? Sí, la verdad que sí, y se me viene mucho a la mente lo que es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Creo que todos conocemos esta iglesia, que se construyó sobre el Templo Mayor. Es una metáfora perfecta para esta imposición. ¿Y tú cómo crees que se sentían los artistas indígenas en este proceso? Porque también tenían que ver ellos. Es un poco difícil saberlo, ya que pues ahorita pues no se puede conocer tanto eso, pero sus obras sobrevivieron de forma de que están cuidadas. Retablos tallados, pinturas con simbolismo oculto, incluso vírgenes con rasgos indígenas. Fue una forma de resistencia dentro del arte para ellos demostrar su forma de expresarse. ¿Tú cómo percibes ese legado artístico hoy en día? Más bien con ambivalencia. Es hermoso, la verdad, yo lo considero así, pero sin duda también es un producto del sometimiento. Hay que pensar en todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, que la religión católica fue un sometimiento, o sea, se fue obligado, mejor dicho, a tener esta religión. Pero sin embargo lo admiramos, ya que es bastante, no hay que juzgar en una forma, por así decirlo, pero debemos de entender su origen más que nada. Con esta sesión, que es la verdad bastante interesante sobre todo esto de cómo influyó la arquitectura en lo que es la religión, pasamos a lo que es la siguiente sesión, que es el legado del virreinato. Neftalí, ¿cómo crees que impacta hoy en día el virreinato en nuestra sociedad? Pues las estructuras sociales actuales nacen de allí. La desigualdad, el racismo, el clasismo, todo eso proviene de la forma de que los españoles se
comunicaban entre ellos. Esto estableció jerarquías muy rígidas que fueron difíciles de adaptar a los indígenas. Para esto, ¿tú crees que el mestizaje fue una fusión o una imposición de los españoles? Más bien considero que son ambas, porque fue impuesto en gran parte, pero también generó nuevas identidades. Fue una fusión de dos culturas, porque eran dos culturas muy distintas. Entonces, considero que lo importante es reconocer su origen para entenderlo sin romantizarlo, ya que algunas veces se puede romantizar, pero hay que estudiar y ver de manera seria y concreta lo que en verdad ha pasado y no tratar de hacerlo tan así. Entonces, ¿cómo tú lo consideras en lo religioso? Muchas tradiciones actuales son herencias coloniales que vienen desde España traídas hacia acá, como son la Semana Santa, los santos patronos, pero ahora tienen un sentido más cultural dado por los mismos indígenas, ya que se adaptaron a estas tradiciones culturales que espiritualmente para muchos, pues en ese momento pudo haber sido un poco difícil de aceptar, ya que ellos tenían su propia cultura, por así decirlo, y sus propias tradiciones. ¿Cómo se podría valorar este pasado? ¿Tienes alguna forma de explicarlo? Yo diría que sin negarlo, es más apreciarlo, sí, pero también hay que reconocer las heridas que dejó. Es como una paz entre ambas culturas, porque sí fue algo muy, no vamos a decirlo malo, pero fue un sometimiento que no fue de acuerdo, o sea, no fue que quisieran los indígenas, ¿no? Pero también hay que entender muchas partes de la historia, hay que estudiarlo bien y llegar a un acuerdo, a una paz, por así decirlo. Así que hay que reconocer todo esto. Así construimos una memoria más honesta donde no haya dos partes de mala y buena, sino hay que saber cómo llevar esta historia y sacarle lo interesante, lo bueno y posiblemente lo malo. Pero es parte de esto, es parte de nuestra historia y más bien, como considero desde el inicio, es sin negarlo. Con esto finalizamos ya este podcast. Agradecemos mucho su perseverancia y que nos hayan escuchado. Así que vamos a concluir de una buena manera. Así que hoy escuchamos las voces del virreinato, un eco de dolor, resistencia, arte y fe, un pasado que aún vive en nuestra lengua, nuestros templos y nuestras ideas. Gracias a todos por escucharnos y gracias más que nada a Adriel Neftalí por dar su opinión y participar en este podcast. Muchas gracias. Adiós. Y antes de que se nos vayan, les permitimos conocer una pequeña entrevista hecha a algunos de los ciudadanos de lo que es la ciudad de Campeche, dando su información al respecto de este tema. Bueno, mi nombre es Leonardo y le vamos a hacer las preguntas a el adulto mayor Sixto Manuel Fernández. La primera pregunta es, ¿usted cree que fue bueno que los españoles traigan esta religión que es la católica? Yo digo que sí. ¿Por qué piensa así? Porque es parte de que todo el mundo cree en Dios, que bueno, es el solo Dios que hay en el mundo. ¿Usted cree que esta religión se impuso o se dio a conocer solo? No, se dio a conocer, nadie le impuso. ¿Cuáles fueron las principales causas de que los españoles vinieran acá? Pues eso sí, no lo sé. Ok. Pues usted cree que es bueno esta
lo de la Iglesia Católica, pero según por lo que nos enseñaron, pues los españoles impusieron de la religión católica y pues según destruyeron altares de los anteriores dioses. ¿Esto usted cree que fue bueno? Pues yo siento que cada quien cree lo que uno se va a diferentes. Ellos adoraban unos y nosotros no. Nosotros es diferente. Creemos en Dios. En este caso, nosotros antes, en la historia de México, pues vemos que nosotros adorábamos al sol, a la luna, a las estrellas, ¿no? Y pues ellos vienen y nos enseñan lo que es la católica. ¿Usted qué lo ve bueno al ver que nos impusieron a aprender la Iglesia Católica, o lo ve malo? Yo digo que lo veo bien. ¿Por qué lo ve bien? Porque nosotros tenemos esa creencia de creer en Dios, asistir a misa, inculcar a nuestros hijos, asistir a la iglesia. ¿Usted cree que fue bueno, ya que pues antes nos los impusieron, pero ahora tenemos la decisión de adorar a lo que queremos y ahora decidimos por nuestra propia cuenta a adorar a Dios, ¿verdad? Cada quien cree en un Dios. No, nadie se le impone. Cada quien va a donde te. Sí, es todo. Y después de esta pequeña entrevista, ahora sí, les doy las gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Adiós. Bye.